Allende tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, se abre la votación. Quiero, por su intermedio, saludar a los ministros que nos acompañan, sus secretarios. Muy bienvenidos a este Senado. La migración es un fenómeno global y es sumamente urgente hacernos cargo mediante una legislación moderna. Me preocupa, lo quiero decir con claridad, esos sectores más conservadores que lamentablemente han usado con fines populistas, señalando al migrante como una suerte de enemigo o criminalizándolo, de lo cual hemos tenido serias crisis en las fronteras por lo mismo. Estoy hablando de los diversos países. Sucede en Estados Unidos, donde la alta comisionada de Derechos Humanos, nuestra expresidenta Michelle Bachelet, señaló su inquietud por el trato cruel y degradante contra las personas que se encuentran en México esperando su asilo en Estados Unidos. Mientras que en Chile se le otorga una mano a ciudadanos venezolanos por la crisis que están sufriendo, pero lamentablemente de un día para otro se cambiaron las reglas exigiendo visas consulares para ingresar al país, creando una seria crisis como lo vimos en Chacayuta. La semana pasada vimos como una marcha llamaba a cerrar las fronteras para proteger a los nacionales. Esta manifestación era de corte xenófobo que incentiva el odio hacia el inmigrante y que era un riesgo para la seguridad, por lo cual celebro mucho que el Gobierno no la haya autorizado, en este caso a la Intendenta de la Región Metropolitana. Creemos que hay que ser más cuidadosos cuando se responsabiliza, eso sí, a los inmigrantes. Por ejemplo, con declaraciones de algunas autoridades del Gobierno que han dicho que aumenta el desempleo o el aumento del VIH, sin mayores antecedentes o datos que ratifiquen estas afirmaciones. Esta nueva legislación que discutimos hoy debe estar enfocada en la persona, en sus derechos humanos, en el sufrimiento que existe detrás de cada ser humano que se ve obligado a dejar su país buscando una mejor vida. Sin embargo, esta misma, la inmigración, debe ser ordenada, regular y segura, de forma planificada, ya que sabemos que los servicios sociales y el empleo pueden ser sobrepasados, donde la migración pueda replicar pobreza, precariedad y vulnerabilidad por sufrir esto. Por eso es que miro con preocupación que el Gobierno haya rechazado suscribir el Pacto Global sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular de Marrakech en diciembre del año pasado. Estamos hablando de un pacto que no vincula jurídicamente, pero que fomenta la cooperación internacional para enfrentar este fenómeno de manera global, no de manera aislada, ya que los desplazamientos y movimientos necesitan soluciones a nivel internacional para intercambiar datos, para formular políticas en conjunto que nos permita seguir el tráfico de los migrantes, el abuso en las contrataciones, reducir y estudiar las razones por qué las personas migran, etcétera, etcétera, todo lo cual puede ayudar incluso a salvar vidas. Los únicos países occidentales que se restaron fueron, para no firmar este pacto, Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana y Chile. El proyecto que hoy tratamos, y lo voy a apoyar, es porque es urgente terminar con el decreto de ley de extranjería, originado en la dictadura y que obedece a otro contexto de seguridad nacional, obviamente demasiado diferente al mundo de hoy, donde el fenómeno de la migración se da en este contexto de globalización que hablábamos. Hoy, extranjería, por cierto, no está dando abasto con las solicitudes de visa que se están requiriendo, por el cual es reemplazarlo por un Servicio Nacional de Migración que debe tener el personal, los recursos y debe agilizar los procedimientos para evitar esta irregularidad que no es deseable. En cuanto a las categorías migratorias, el Gobierno se ha negado constantemente a permitir que en Chile pueda existir un cambio de categoría migratoria, donde un inmigrante que ingresa al país como turista, pero encuentra una pareja, un trabajo o estudio, debe regresar a su país de origen para tramitar el consulado chileno la nueva visa, lo cual creo que claramente va a derivar en un aumento de la migración irregular, cayendo posiblemente en una inmigración selectiva donde solo migrantes con recursos van a poder realizar estos trámites que tienen altos costos. El Gobierno, para defender su postura, ha dicho que esta provisión de cambio existe también en países con alta migración, como ejemplo dan Australia y Canadá, pero creo que no podemos compararnos con fenómenos migratorios de dichos países que tienen una situación geográfica y geopolítica distinta a Chile. Australia es una isla, Canadá limita con Estados Unidos. Por eso, tenemos que revisar la posibilidad, bajo ciertos requisitos, que se pudiese cambiar de categoría. Otro punto es el principio de la no devolución, que fue aprobado en las comisiones de la Cámara, pero eliminado finalmente en la sala.
y que ha sido objeto de diversas campañas de fake news, que con esto la oposición intentamos amparar el ingreso de delincuentes. Por favor, no seguir con este tipo de noticias falsas o de informaciones que distorsionan la realidad. Presidente, este principio se encuentra reconocido a nivel internacional por la Convención Americana de Derechos Humanos. No se puede poner en riesgo a una persona expulsándola del país donde sufre el peligro evidente de perder o su vida o la libertad. Por lo cual, en la discusión en particular, esperamos ingresar indicaciones que pudieran ayudar en ese sentido. Por último, quiero señalar la necesidad de incorporar nuevamente un debido proceso para reclamar judicialmente las medidas de expulsión. Es necesario que un tribunal imparcial sea quien pueda determinar finalmente dicha medida. Presidente, el proyecto reconoce, y aquí se ha señalado por los senadores informantes, el derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la seguridad social en igualdad de condiciones. Creo que esto es extremadamente importante, pero no podemos negar, como lo hemos estado viendo en diferentes reportajes, muchas veces las condiciones precarias en que viven nuestros migrantes en Chile. ¿Cómo no hacer doloroso cuando vemos los hacinamientos, los abusos, ver a la gente hacinada en precarias condiciones de vivienda, compartiendo espacios mínimos? Por eso, también creo muy importante recoger las inquietudes que fueron señaladas por las organizaciones que asistieron a la Comisión de Gobierno Interior y que nos narraba el senador Juan Pablo Letelier. Creo que hay que escuchar esas distintas inquietudes. Así como el Ejecutivo tendrá nuestro apoyo en la tramitación de este proyecto, sin embargo, es necesario resguardar y hacerse cargo los puntos que he expuesto con el objeto de terminar con la criminalización de la migración, ya que ellas son personas con plenos derechos, que obviamente merecen nuestro respeto y que debemos combatir esa actitud que no es más que una expresión, desgraciadamente, de xenofobia y de racismo. Creo que hemos aprendido también los chilenos cómo tenemos un número muy importante, aún mayor incluso que lo que nosotros hemos recibido en Chile, y cómo hemos sido recibidos en distintas épocas, en distintos momentos y por distintas circunstancias. Pero quienes hemos tenido la experiencia de tener que vivir afuera, caramba, cómo se puede apreciar cuando se abren las puertas, cuando uno recibe un trato igualitario, cuando se respetan los derechos, cuando se generan condiciones, y no solo eso, cómo hemos recibido en nuestro país en distintas circunstancias oleadas de migrantes y el bien que han podido hacer. Dentro de poco vamos a conmemorar los 50 años del Winnipeg, un ejemplar caso donde tuvimos en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda la posibilidad de abrirle la puerta a aquellos republicanos españoles refugiados que llegaron en ese barco, y es increíble, uno puede apreciar el aporte que ha significado a nuestra cultura. Por eso yo quiero llamar la atención en el sentido que estoy de acuerdo en general con este proyecto, me parece que es un avance, creo que es fundamental crear este servicio de migración, pero también creo que debemos como país, como sociedad y como política de Estado ser muy cuidadosos con las declaraciones que se hagan, no fomentar políticas de odio o de criminalización, porque eso puede generar un tremendo daño que obviamente no buscamos para nuestro país. He dicho, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene a continuación la palabra